Muy buenas tardes. Estamos desde la parroquia de Divina Providencia con el Padre Gabriel. Padre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por permitirnos que participar desde la parroquia en nuestro Semana Familiar 2021 desde esta parroquia. Ahorita acompañamos a que seamos los que se están conectando, los que nos acompañen virtualmente. Hoy nuestro tema del día de hoy es en familia, seamos testigos de fe y esperanza. Sí, pues gracias también por la invitación y qué bueno que están participando también otras parroquias, jóvenes, matrimonios. Hoy es fundamental el fomentar los valores, la vida cristiana en la familia. Sabemos que esto es una prioridad de nuestro plan diocesano, un trabajo que nos urgen a trabajar nuestros obispos. Nuestro obispo emérito ya había dejado que esto era también una prioridad pastoral, y al parecer también nuestro nuevo obispo Víctor Alejandro nos va a insistir también en el trabajo que se tiene que hacer en la familia, desde la familia, y cómo la familia también tiene que asumir este papel misionero. No solamente la familia tiene que ser un lugar o un destinatario del evangelio, sino que la familia también se tiene que convertir también evangelizadora de otras familias. Entonces la familia está llamada también a ser misionera, también a evangelizar a otras familias. Y hoy nos toca reflexionar sobre un pasaje de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Vamos a escuchar la palabra de Dios y la vamos a ir comentando para ver lo que nos arroja la palabra de Dios. Dice el Evangelio: este mismo día 2 de los discípulos iban a un pueblo pequeño, un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que fuera Él quien nos librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros, nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían:
¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, la palabra de Dios se dirige a todas las personas, y también uno de los destinatarios es la familia. Uno de los principales destinatarios es la familia. El Evangelio tiene que llegar a las familias. Qué importante pues es que también como familias podamos recibir esta palabra, meditarla y también hacernos a la palabra de Dios, hacerla nuestra, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea nuestro plan de vida. No ajustar mis planes a la palabra de Dios, sino la palabra de Dios sea nuestro plan de vida. Y por eso también las familias que quieren ajustarse a lo que Dios nos pide, también tienen que dejarse iluminar por esta palabra. Y hoy la palabra de Dios nos habla precisamente de que hay crisis muchas veces en el caminar de las personas. Hay crisis de fe, crisis familiares, hay dificultades, hay dificultad para reconocer a Dios. Y por eso estos discípulos, una vez que se dan cuenta que han matado a Jesús, que lo han crucificado, van tristes de Jerusalén a la ciudad de Maús, a 11 kilómetros. Van en camino contrario a la ciudad donde es figura de la iglesia, ¿verdad? Van desilusionados. Acuérdense, Jesús en otro momento dice, la palabra de Dios, Jesús tomó la resolución de emprender su viaje a Jerusalén. Entonces Jerusalén es como destino, es la ciudad santa. Ahora estos discípulos van en camino contrario. ¿Por qué? Porque van desilusionados, van tristes, van decepcionados, un tanto decepcionados de Jesús. ¿Cuántas personas? Voy a pedir que cierren la puerta, porque para que no se escuche ruido, disculpen ustedes por la interrupción. ¿Cuántos discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos, cuántas personas viven decepcionadas, tristes, decepcionadas a lo mejor de la vida, decepcionadas del esposo, de la esposa, de los padres? Los hijos a veces están decepcionados de los papás. Yo pensé que mi papá, yo pensé que mi mamá, yo pensé que el sacerdote, o a veces desilusionados del sacerdote, de mi párroco, de la iglesia, del gobierno. Tantas decepciones, por tantas decepciones, incluso a lo mejor hasta del mismo Dios. Yo pensé que Dios me iba a escuchar, yo le pedí esto, pero no me hizo caso. ¿Cuántos de nosotros vamos camino contrario, decepcionados, tristes? Veamos cómo se sentían estos apóstoles, tal vez traicionados. Nosotros esperábamos que Jesús fuera el libertador de Israel y sin embargo nada pasó. ¿No? Entonces hoy también muchos de nosotros podemos tener esta tristeza, esta decepción. Y Jesús se une a nuestro caminar, se une a nuestro paso, ¿verdad? Aunque a veces no lo reconocemos, pero Jesús es el peregrino que se une a nuestro paso. Porque a veces podemos pensar que Dios está lejos, solamente en el cielo, como un Dios que abandona la creación, ¿verdad? El deísmo consiste en que Dios crea pero abandona, ¿verdad? Dios crea el universo, crea al hombre, pero lo abandona. No, nosotros tenemos un teísmo, creemos en Dios, pero un Dios que es providente,
un Dios que acompaña, un Dios que se une a nuestro caminar. Y eso es lo que refleja el Evangelio. Es Jesús que se une al caminar de estos discípulos. Y voy a hacer un paréntesis también porque estos discípulos son de los 72 discípulos. No dice que Jesús se apareció a los apóstoles, a Pedro principalmente, pero en el mismo plano, en el mismo momento, se aparece a estos discípulos. Están los apóstoles, que son 12, y 72 discípulos. Los apóstoles representan a los sacerdotes, a los obispos. Los discípulos representan a los laicos. Entonces aquí es figura de los laicos, ¿verdad? Jesús se une al caminar también en el mismo plano. O sea, no solamente se revela a Pedro, se revela a María Magdalena, que pues también es una laica, ¿no? Entonces también es un Jesús que se une al caminar de todos, no solamente de la jerarquía. Entonces se une a estos dos discípulos, incluso da el nombre de uno, Cleofás. Se da el nombre de uno de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Y bueno, mientras van de camino, Jesús les hace preguntas. ¿Por qué van tan llenos de tristeza, verdad? ¿En qué van pensando? Y dice, bueno, que tú eres el forastero, el único que no sabe lo que pasó, ¿verdad? Este hecho tan importante, mataron a un profeta, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, bueno. Entonces Jesús les va introduciendo a través de preguntas, ¿verdad? Es poco a poco. El proceso de la fe es poco a poco, es en un caminar. Vamos descubriendo a Jesús poco a poco, no se revela de un momento a otro, sino es en nuestro caminar, caminando, avanzando. La vida también hay que concebirla, ¿verdad? El peregrino. Nosotros vamos en peregrinación, vamos caminando. Y entonces en nuestro caminar se une Jesús y nos hace preguntas, ¿no? Y nos explica las Escrituras. Y es cuando nos explica las Escrituras, es cuando estos discípulos logran, ¿verdad? Empiezan a entender, ¿por qué Jesús tendría que sufrir? Les va explicando cómo en el Antiguo Testamento ya había profecías de lo que le iba a pasar a Jesús. Ya su vida estaba escrita, la biografía de Jesús estaba escrita, de cómo, de todo lo que iba a sufrir. Entonces, también pensemos, hoy en día, ¿qué nos llena de tristeza también? Vamos a veces caminando tristes, a lo mejor también por las consecuencias que ha tenido la pandemia. A veces nos llena de tristeza esta situación y tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios que nos llena de alegría, que nos da esperanza, que eso es lo importante, cómo Jesús nos tiene que dar esperanza a la familia, a los jóvenes, que no vivamos sin esta esperanza, porque si se acaba la esperanza, se acaba la fe, bueno, pues entonces sí se nos nubla todo, ¿no? Podremos resistir el sufrimiento y muchas situaciones mientras tengamos esperanza y tengamos fe y tengamos caridad. Pero si no tenemos esa esperanza, si no tenemos esa fe, si no tenemos ese amor, pues también todo nos va a parecer más gris, nos va a parecer más difícil, nos va a parecer, a veces la gente se cansa de cargar la cruz, se cansa del sufrimiento, ¿no? En las familias a veces la gente está cansada, me cansé a veces de la monotonía, me cansé del trabajo, me cansé del estudio, me cansé de las personas. A veces vivimos con esta rutina, con este cansancio, con el estrés, con la tristeza. ¿Y qué es lo que nos puede alimentar? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a continuar? Pues definitivamente es el amor, es la fe, la esperanza, y eso tenemos que alimentarlo en Jesús. No sé, me decía Mario, no sé, me gustaría también que comentaras algo al respecto, un poquito orientado hacia los jóvenes, algo que quisieras también como que podemos irlo comentando los dos juntos.
¿verdad? Para no solamente hablar. Pues en este cita, como comentaba, pues vemos cómo iban los discípulos de Jesús, en que lo decía. Y yo que también observo, hoy en día, pues nos enteramos de todo a través de las redes sociales, de la tecnología. En ese entonces no había Facebook, no había el que transmitía las noticias, los acontecimientos que pasaban, con muchas páginas que hay. Entonces es donde dice el forastero en ese entonces, que no te has enterado, lo que dicen los discípulos de Maús a Jesús, que pensaban que era un forastero, no te has enterado, o sea, hoy en día es como si no tuvieras Facebook, o sea, no has visto. Hoy en día que es la tecnología, podemos ver todo, pero también desgraciadamente nos perjudica cuando no lo usamos a un favor. Incluso este pasaje de los discípulos de Maús nos puede llenar de varios incluso sentimientos, tristeza, confusión, porque pues es que él era el Mesías, nos iba a liberar. Entonces sucede lo mismo con los jóvenes, que yo esperaba más esto, yo esperaba más de lo otro. Se decepciona, y tenemos una juventud tan decepcionada, tan triste, que no le encuentra luego sentido a la vida. Tenemos muchos casos de suicidios. Antes los suicidios ocurrían entre gente adulta, casi por problemas económicos. Hoy en día muchos suicidios son por jóvenes. ¿Por qué? Por cuestión de desilusión, decepción. ¿Yo para qué? Perdemos el sentido, el propósito de la vida. ¿Para qué estoy viviendo? ¿El por qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi plan? Perdemos el propósito, entonces los jóvenes entran una ansiedad, una depresión, tantas enfermedades psicológicas que hay. Y yendo más allá de eso, pues encontramos también problemas de drogadicción, ya de exceso de videojuegos, de esconderse en las redes sociales. Entonces, como comentaba, en este caminar de que el joven necesita encontrarse con Jesús, ese encuentro personal con Él, ese encuentro, ese propósito en la vida. Sí, definitivamente la fe también se tiene que vivir en familia. ¿No? Difícilmente una persona que ha caminado sola va a encontrar una fe sólida. Necesitamos que la fe se viva en comunidad. No es casual que Jesús se muestra precisamente a estos dos discípulos. ¿Por qué dos? Porque es importante la relación con las personas, porque también la fe se tiene que compartir para que crezca. Y por lo tanto, la familia es un espacio necesario, fundamental para que la fe crezca. Tenemos que alimentar también la fe dentro de la familia. Qué importante es que en la familia se ore, que en la familia también se descubre ese rostro de Cristo, ¿no? Porque en la familia es donde tenemos nuestra primera experiencia de fe. No es en la iglesia, es en la familia, es desde nuestros padres, con nuestros padres. La iglesia o el templo va a reforzar esta fe, la va a alimentar, pero la familia es una pequeña iglesia doméstica, una pequeña iglesia. Tu casa debe ser también un templo, un pequeño templo. Tenemos que tener espacios para la oración dentro de nuestra casa. Desgraciadamente, a veces ya lo más sagrado, como decías Mario, pues lo más sagrado a veces no es un espacio, la imagen, tener la Biblia en un lugar especial. A veces no se le da ese lugar especial a Dios en nuestra casa. A veces como que lo más importante en una casa pues es la televisión, que sea grande, que sea de las más novedosas, que sean ahora 8K, ¿verdad? O sea, lo máximo en tecnología, queremos lo mejor, le damos más importancia en la familia a tener estos medios, y no es darle el primer lugar a la oración, al encuentro con Dios. Entonces, por eso hay que santificar la casa. La casa es también un lugar de encuentro con Dios, la familia es un lugar de encuentro con Dios, y por eso precisamente Jesús se va a mostrar resucitado en la iglesia, en la comunidad. Cuando están reunidos los apóstoles,
ahí se van a reunir. Cuando van camino, ahí se reúnen. Ahí se muestra Jesús, muestra su rostro, pero también lo vamos a encontrar, Jesús se va a revelar, Jesús resucitado, cuando los apóstoles están reunidos, y precisamente el día domingo en la fracción del pan. Entonces también Jesús se muestra en la Eucaristía, en la misa. Qué importante que la gente, las familias puedan participar como comunidad, como familia en la Santa Misa. No nada más es mandar a los niños, mandar a los jóvenes, sino como familia participar de la Eucaristía. Cómo tenemos que orar como familia. Desgraciadamente a veces dicen, pues, hijo reza, niño reza, pero pocas veces el papá dice, vamos a orar. Sí, sería muy importante que el papá fuera el primero, la mamá, en poner ejemplo, porque el ejemplo arrastra, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y importante que en familia se ore, que el papá fuera el primero, la mamá, los papás, decir, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a alimentar esa esperanza, la palabra de Dios, a encontrarnos con este Dios verdad, con este Dios vivo, con este Jesús vivo, ser testigos de este Jesús vivo. Hoy necesitamos testigos de la resurrección del Señor, testigos de que el amor está vivo, ¿no? Y de tener este encuentro como familia. Mario. Y al igual es también confiar en Jesús, ponernos de confianza en Él, pese a que los discípulos de Emaús no sabían quién era, pues tuvieron la confianza, que les dice, les importa que vaya, no sé, pues no hay problema, vente con nosotros, quédate con nosotros, lo invitan. Entonces igual invitar a Jesús hoy a nuestras casas, como decía, es importante tener estos espacios de oración, estos altares, estas Biblias y leerlas, que no sean nada más de guardarlas por las primeras comuniones, sino leer la palabra de Dios, conocer a Jesús, conforme los discípulos fueron platicando con Jesús, también fueron conociendo un poco más, y ya fue hasta el final que se dieron cuenta, que tuvieron ese encuentro con Él. Tal vez el momento de empezar un nuevo proceso de encuentro con Jesús no lo vamos a reconocer luego, pero va a haber un momento en que lo vamos a conocer, tal vez podemos ser el 100%, como con una amistad. Cuando uno conoce a un amigo, una amiga, no lo conoce a la semana, sino incluso para decir, es que te conozco de hace años, tiene que pasar eso, un proceso de cierto tiempo, y que con Jesús sea eso, que sea un tiempo en el que podamos tener un encuentro realmente con Él, y que sea el tiempo que sea necesario. Obviamente el que más corto mejor, pero es el proceso de conversión, de transformación de cada persona. Y es eso nada más el que tengamos nuestra confianza, pues tener. Comentaba al inicio, porque que puede fallarnos muchas personas, nos pueden fallar nuestros papás, nos pueden fallar alguna pareja, los mismos sacerdotes, algún religioso, cualquiera que nos pueda fallar. Pero Dios no nos falla, pese a que nosotros nos desilusionemos porque no fue en nuestros planes, Él no nos falla, y por algo nos suceden las cosas, por algo vamos por ese proceso en el plan de Dios, y como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y es aceptar esta voluntad de Dios. Así es, Mario. Sí, pues efectivamente estamos en un proceso, no es, el proceso es poco a poco, ¿verdad? No, la fe tenemos que irla alimentando día a día para conocer, enamorarnos de la persona de Jesucristo. Tenemos que alimentar la fe. Así como si queremos que una plantita siempre esté bonita, una macetita esté bonita, pues hay que ponerle su abono, hay que ponerle su agua, hay que sacarla a que le dé el sol. O sea, necesita cuidados. En cuanto esa plantita la abandonamos, se seca, se pone marchita, pues se seca. La fe también, como es algo más delicado, más fino que cualquier plantita, también necesita alimentarse. Hoy la pandemia nos ha exhibido, porque hay personas que como no alimentaban su fe, pues con la pandemia fue peor. Ahora están más frías. Ahora podemos decir como que sienten más lejano a Dios.
como que han perdido también esta esperanza, esta desilusión, lo ven todo gris. Pero es eso, porque aún en la pandemia debimos de alimentar la fe. La oración tendríamos que haberla alimentado siempre, tenemos que alimentarnos de la oración. Y la oración es un alimento, ¿no?, para la vida, no es algo que puede ser como secundario, no tan importante, algo que si tengo tiempo lo hago, si no tengo tiempo, o si me nace, ¿verdad? Hay gente que dice, pues no tengo ganas de hacer oración, no me nace hacer oración, no quiero hacer oración. No, es tan importante, es vital para tener salud espiritual, para alimentar nuestra alma. Es fundamental la oración y hacer oración en familia, porque es necesaria la oración en familia, porque a veces si no tenemos ganas, otro nos da ejemplo y nos arrastra y nos salen las ganas, por decir así, ¿no? El ver que mi mamá reza, que mi hermano reza, que alguien reza en la casa, nos va contagiando, nos va jalando. Entonces, cómo es importante el hacerlo juntos. También cuando oramos juntos, cuando alimentamos la fe juntos, es más fuerte, ¿verdad? Tiene más fuerza la oración. Si yo rezo solo y le pido a Dios algo, bueno, ciertamente Dios me escucha y posiblemente haga, si Él tiene a bien concederme lo que le pido, me puede escuchar o me puede hacer. Pero cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice Jesús. Cuando se ponen de acuerdo para pedir algo y creer que eso se nos va a conceder, es más eficaz la oración, pues cuando lo hacen dos personas, cuando lo hace una familia, tiene más fuerza la oración. La Virgen María está pidiendo mucho oración, rosario en familia en estos tiempos difíciles. Definitivamente no hemos salido todavía de los riesgos de esta pandemia que posiblemente pueda presentarse de otra manera. Entonces es necesaria alimentar la fe, alimentar esta esperanza, ¿verdad? Porque Dios no nos abandona y hay que saber ver su rostro, aunque a veces parece velado, a veces no lo reconocemos. No reconocemos a Jesús que camina a nuestro lado, y es la fe lo que nos hace descubrir el rostro de Dios. Así es que, pues, la tarea, la invitación, porque la cuestión es no solamente que se dé una plática, sino, pues, lo más importante es que se reflexione juntos como familia. Podemos hacer la invitación para que hagamos unas preguntitas en base a la palabra de Dios y pensemos como familia hoy en día, ¿qué es lo que me llena de tristeza? ¿Qué es lo que me desilusiona? Y también como familia, ¿qué es lo que alimenta mi esperanza? Tenemos que pensar, ¿qué es lo que alimenta mi esperanza? ¿Cómo alimentar la esperanza? ¿Cómo alimentar la fe? ¿Cómo alimentar el amor? Eso lo pueden como reflexionar juntos. Sería magnífico, sería algo muy bello que juntos pudiéramos hacer una dinámica familiar, donde todos podemos participar con estas preguntas. Preguntarle al esposo, ¿verdad?, qué es lo que lo mantiene triste, lo que le desilusiona, lo que hace. Otros sentimientos sería como sentimientos de fracaso, ¿verdad? O sea, preguntarle al esposo, a la esposa, a los hijos, escucharnos, compartir, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras desilusiones, nuestras tristezas? Y también, ¿qué es lo que puede alimentar nuestra esperanza hoy en día? ¿Qué alimenta nuestra esperanza? ¿Qué nos da vida? ¿Qué nos puede también hacer crecer nuestro amor? No sé, Mario, ¿alguna otra pregunta, algún compromiso que podamos también invitar a todas las personas que están viendo este video? Porque eso es lo importante, ¿no? Lo que podamos hacer como familia, que esta reflexión, que la palabra de Dios nos motive a la acción.
que nos motive a la oración y que nos motive a la acción. Exacto, Padre. Pues otra pregunta puede ser, ¿qué puedo hacer yo para reconocer a Jesús? ¿Qué puedo hacer para acercarme más a Él? ¿Cómo puedo acercar a mi familia incluso? Porque puede que nada más un integrante de la familia es el que reza, es el que está, llamamos la oveja blanca. ¿Cómo puedo hacer para acercar más? ¿Cómo puedo dar testimonio de que yo he tenido un encuentro con Cristo? ¿Cómo puedo dar ejemplo a los demás? Muy bien, ojalá pues que en nuestras familias se pueda vivir la fe, se pueda compartir esta fe, así como compartimos el amor, compartimos las responsabilidades, el trabajo, se tiene que compartir. También hay que compartir la fe, la esperanza y pues que también tengamos este espacio de oración, de reflexión juntos. Pues muchas gracias, Mario, por también estar aquí dándonos oportunidad también de reflexionar juntos y qué bueno que esté haciendo también este trabajo con jóvenes, ¿no? Tan necesario. Sí, así es, porque igual agradezco a usted por dejarnos, por gestarnos este tiempo, esta parroquia incluso que fue como sede de nuestra semana familiar. Le agradecemos totalmente a usted y a todos los que nos están viendo también virtualmente, a los que nos están acompañando, a los que nos acompañaron. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Mario, también aquí a Luz y a tu hermano también por acompañarnos aquí. Muchas gracias, pues desde aquí pues les damos la bendición a sus familias, esperando que en su familia haya pues mucha convivencia, mucho amor, integración, mucho diálogo, que es fundamental, que como esposos platiquen mucho sus penas, sus alegrías, sus esperanzas, sus tristezas, y que también los papás puedan tener esa capacidad de mucha escucha, una escucha de empatía, de atención hacia sus hijos, que es fundamental. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda, los proteja. Amén.